Uno, Raquel. Visualizó muchos eventos, muchos eventos hasta, Visualizas muchos eventos. sí, hasta la Tierra holográfica dividida en, como si fueran dos, en uno. ¿Mm? Mm, Está unificado una, sería Tierra paralela, otro planeta unificado a nosotros Bien. y que observan ciertas personas y que no son normales. No son normales. No. Y una de las personas es como si tuviera una llave para abrir ese portal e ingresar en la dimensión que todos quieren entrar y que nadie puede si es que él no deja ingresar. Esa llave lo tiene en la cintura, ¿no? Sí, así es. Eh, Al decir que no son normales, ¿es porque por la estructura, la forma que tienen? No, energía, tienen mucha energía eléctrica en el cuerpo físico y tienen diferentes como poderes. Uno tiene la diversidad de quemar a uno a otro, como fuego. ¿Cómo fue? Otro tiene la capacidad de detener el tiempo y espacio, o sea, paralizarle a la otra persona. Bien. Otro tienen otra fuerza mayor que cualquier cosa. Eh, Después otro como si tuviera la velocidad de la luz, como un rayo. Esta persona que lo observas con una llave en la cintura es del otro lado paralelo a la Tierra dividida, holográfica. Sí, Pertenece al otro lado. así es. ¿Y de dónde quieren cruzar? ¿De la Tierra dividida a ese sector paralelo? ¿O al revés? Al revés, de lo paralelo a este lado. A la holografía Tierra dividida. Sí, Bien, continúa Raquel lo que estás visualizando. Mientras vas continuando, lo vas describiendo a esta persona con esa llave, cómo es físicamente. sí, tiene la estructura como si fueran los chinos, pero no pequeños, son más grandes. Y Okoshi es el chico que tiene la llave. Okoshi se llama. Okoshi. Okoshi.
Es más alto. ¿Cuánto mide? Y todavía es un niño, pero son muy, muy altos. Mide 1,89 m. Bien, continúa Raquel. Niños se le dice como adolescentes, no son adultos. Bien, Se encuentran en una persecución donde ellos quieren salir de ese grupo y es como querer salir y sumergirse a la guerra que está fuera de ahí. Y él dice que no está permitido realizar eso, que ellos tienen que saber que se tienen que defender solos, que nosotros no tenemos por qué estar en ese lugar. Y te quejas de esa manera donde conectas con, pero todo está muy difícil en este lugar. Tenemos que salir a ayudar para que también nos ayuden en este lugar y salgamos de esta persecución que estamos teniendo. Tenemos que salir y él dice no saldremos de este lugar. Y donde él se quiere ocultar porque se unifica al agua. Él tiene el poder de dominar el agua. hablamos de Koshi. Sí, Está escondido en el agua. sí, y ella es la prima De de Sandra. Sandra, ¿Quién sería la prima? la que es Lorena. muy golpeada y ha sido muy maltratada. Lorena, estamos hablando. Sí, ella es la conexión que está teniendo Ahí está el vector del Sandra de trabajo. ese dolor y ese sufrimiento que ella tiene, pues le pertenece a ella, le pertenece a la prima, no a Sandra. Ese dolor y ese sufrimiento es lo que tiene su prima y atrae esa manera, porque en esa línea de tiempo estaban juntas. ¿Y quién era entonces la prima? ¿Era también femenino en este aspecto con Okoshi? No, son todos varones. Bueno, bueno, Una sola mujer hay, pero que no refiere a ellos. Se encuentra también cerca de ellos las conexiones bien. y son familias. ¿Y cómo se llamó Lorena en esta línea de tiempo que observas junto a Okoshi? Es Okoshi, Lorena es Okoshi. Estamos viendo el evento de Lorena, que es Okoshi. Sí, y la llave Perfecto, lo tiene ella. perfecto. Ahora, Le ahora se... dice, nosotros le decimos llave, pero en realidad es como si fuera un dispositivo en forma de, eh, como serían como de un chip que es donde sujeta y abres las pantallas. Bien, perfecto, Raquel. Y voy a comenzar a transmitirte esa sensación que le está sucediendo a la paciente Sandra hace varios días, una sensación fuerte de desencarnar, Sí, como que se va a morir. Él eleva la vibración, se conecta con su mano de luz y vuelve a sentir la misma energía que le llega al estómago, eh, un vacío muy grande, le sube al corazón y como que empieza a sentir que se le va la vida. sí, porque de la prima. Esa es una percepción desarrollándose a la conexión de otro evento, un familiar que está desarrollando pues Sandra, ¿no? Sí, Bien, Raquel. y lo tiene todo acá Sí, tiene porque oprimido me Lorena. afecta. Sí, lo siento también, Raquel.
¿O me quiere cortar la voz? Sí, Continúa, Raquel. Está Okoshi, que vendría a ser Lorena, escondida y camuflada en el agua. Le están buscando a Okoshi para quitarle esa llave. sí, y en eso se encuentra también Sandra, donde es amigo de él y queriéndole defender, pero no puede porque los otros son mucho más de lo que están en contra de él y le hace daño también a Sandra. Le empujan y es como si le desmayaran. ¿Cómo se llamó Sandra en esta línea? Najura, ¿Me repites? Najura, Najura. Ha quedado desmayado en ese ajetreo de esta disputa. sí. Bien. Continúa, Raquel. ¿Qué sucede? Logra escapar. Koshi logra escapar por el vacío del agua que ha quedado. Se unificó al agua y se escapó de todo el grupo. Y el grupo está molesto. Le sigue buscando. En esta línea paralela es porque estás en su planeta de ellos, Sí, observando todos estos eventos, ¿no? así es. Al escucharte que todos tienen unas energías diferentes, controlan el tiempo, el fuego, el agua, eh, ¿cómo es este lugar, Tiene, Raquel? sí, tiene demasiada energía en la mano. Sandra tiene eh, el poder en las manos de la tierra, como para levantar las raíces de las plantas y conectar uno con otro y que los mismos, la misma vegetación conecte a realizar lo que es a la detención de algunos, pero los poderes de los otros es muy fuerte y muy maligno, por eso no puede ella y por eso le han desmayado, porque la han paralizado y la han golpeado. La De han una vez golpeado. sí, de una vez que se molestan ellos y no logran recuperarle a Okoshi, se dan vuelta y van, se dirigen hacia Sandra y le dice, bueno, ya llegará el momento que esté nuevamente cerca tuyo, te buscará, sabemos que te buscará. Y le tocan acá la frente. Uno de ellos le toca así, pum, fuerte le toca. Y ahí la paraliza y le tiene así. Ella observa todo, ve todo, pero está paralizada. No puede moverse. ¿La jura es masculina o femenina? Sandra en esa línea. Es masculino, es un chico, es un niño. Otro adolescente como Koshi. Sí, Bien. tienen de 10 años a 15 años todos. Todos son adolescentes. Ninguno, ni un adulto no hay. Es como si ellas estuvieran preparándose para el, lo que dirían el jefe o los creadores de ello, porque están resguardados en ese lugar y no tienen que salir. Identifícale al que busca salir. ¿Quién es el que busca salir de ese espacio? Tratar de pasar esa dimensión al 3D holográfico que observas
dividido también en 3D en esa línea de tiempo. ¿Quién es esta persona? ¿Es Dagochi? Sí, sí es él y ahora es un adulto, un viejo, un anciano. Te transmito Dagochi porque es la información que ha recibido también propia Sandra en esta línea 2024 que estamos. Es Dagochi. Sí, es Dagoshi. Él Y es el promotor, digamos, de todo este evento para sustraer esa llave a Okoshi. sí, y es muy, muy malo. Dagochi. Tan malo que se conecta porque él tiene la electricidad en él y conecta con el sistema de... Y quien les domina es un dragón. Un ¿Cuántas cabezas, dragón, cuántas cabezas tiene ese dragón? 5 cabezas. Blanco. Sí, una de las cabezas parece como si tuviera unas sombrillas sobre la cabeza, sobre lo que le recubre el cerebro. ¿Cuánto mide este dragón? 52. Star es su nombre, me dice letra por letra, ¿cómo se llama? El dragón. MGOAD, DER. Su planeta, ¿cómo se llama? Dice Megodar, Megodar. Su planeta. Troun. Drow. Cuarta alta, ¿qué constelación está? Dracones, Alfa Dracones. Sí, cuarta alta, muy alta. Yo creo que hay que ir de vuelta para atrás y preguntarle a Okoshi qué es lo que es el propósito de él, por qué oculta la llave. El humano luz ya dijo todo, que era para que no crucen del otro lado, de Sí, este lado. Y sí, perfecto, Raquel. Raquel, quiero que sí, veas, vamos a ver cómo estás comentando, Raquel, porque estás observando muy, muy dentro de la hipnosis, ¿no? Eh, esta entidad, el dragón, Medoher, ya te ha detectado y ha buscado detener esta sesión con esa tormenta que ha sucedido a una escala bastante impresionante en el sector que estás anoche y con todos esos rayos que ha sucedido muy cerca de tu vivienda, sí. destruyendo cableados, y ya se dio cuenta la entidad de que vamos a llegar con su inicio de su línea de esta entidad, ¿no? Así es, porque yo con mi frecuencia protegía mi casa, todo mi hogar, mi lugar. Pedía a los humanos luz que proteja toda mi vivienda, porque me encontraba sola con mi mamá. Y en todo el lugar, en todo el barrio donde estábamos, el barrio es como estar adentro de un pozo. Y la lluvia era tan impresionante que si llovía toda la inmensidad que llovió, nos íbamos a inundar todo. Y con los rayos nos íbamos a electrocutar. Nos íbamos a morir todo acá en el agujero que estamos ubicados. Y pues yo pedí a los humanos luz, pues evidentemente me está mostrando que sí, que había las conexiones que muestran de lo que es cada uno, cada cubículo donde se encuentra cada persona son pequeños, es, es como si fueran
pantallas. Y estamos, pues yo he dicho que se saque de esta pantalla y se busque en la pantalla que es todo del río, del agua, del mar, y que lleven a ese lugar el agua que está cayendo y que nos saque de acá y que elimine esa línea que está obturando hacia nosotros. Y sí, evidentemente sí es una línea donde cae todo diferente tipo de rayo y que ese rayo que tenía que le ha matado a esta chica, sí, y es cerca de acá. Sería como a 20 cuadras y tenía que caer acá, porque cayó acá cerca de la casa de mi mamá. Muy bien, Raquel. Vamos a Sí, liberarla a esta desencarnada también provocada pues, por este dragón. Su intención brutal de paralizar una sesión y ya le es eliminarme. completamente imposible. Quería eliminarme. Quería eliminarte. Perfecto, Raquel. Según la entidad, ¿no? Bien, ahora Raquel, retrocede a ese evento que estás observando. Vamos atrás con Okoshi. Sí, Ahora acércate a Okoshi. sí. Paralizo el momento donde están corriendo. Listo. ¿Te acercas a Okoshi? Sí, estoy cerca de él. Dime Estoy si con él. siente tu energía o te puede visualizar. Sí, dice que él ya nos conoce, que sabe quiénes somos. ¿Y cómo sabe esa información que Y nos le conoce? saludo y le digo, sí, dice, y habla con él. Haz cambio con él entonces. 3, 2, 1. Hola, Okoshi. Hola, saludo para ti, gran guardián del universo. ¿Cómo nos conoces a nosotros? ¿Quién te da esa información? ¿Cómo la conoces a quien te habló Sabemos hace un que segundo? sí, sabemos que somos seres superiores a todos quien se encuentra en nuestro entorno. Nuestros mismos creadores nos han dicho que somos seres superiores, somos los dioses del universo, pero que también están resguardados estábamos para que no nos atrapen otros y no permitamos salir afuera de nuestro cubículo. Estamos adentro de un cubículo conectado con la holografía de tu mundo. Y ya te conocía, ya estábamos juntos. Ya hemos estado en otros eventos juntos. Sí, no es la primera vez que estamos conectándonos. Es la 109 conexión a donde finalmente seremos liberados. Muchas líneas de tiempo, la conexión con cada uno para poder liberarnos. Es lo que ellos no querían para que realicemos. Obsérvalo a todos. ¿Por qué no tienen tu misma energía, mi misma energía? Tienen una superioridad a todos, pues todos somos iguales porque quieren cruzar del otro lado, si no han prohibido y han dicho que cuando lleguemos nuestro tiempo que saldremos, que vivamos felices en este lugar, tenemos todo, obsérvalo, todo tenemos. ¿Qué más queremos? Pero siempre hay uno que es más fuerte. Él es Dagochi. Sí, es malo, Eh, es muy malo. Nos Él, hace daño con su energía.
Él te quiere arrebatar esta llave que tienes, que portas la llave, ¿no? Sí, es un dispositivo donde yo sé dónde se ubica el tiempo y espacio, porque está unificado con mi genética creada. Es un cristal. Cristal. ¿Y tu creador te dio ese dispositivo cristal? ¿O quién te dio esa energía? No, yo lo he creado. Yo lo he creado, yo he logrado ubicar. No, mi creador no sabe. Si llega a saber, me eliminará. ¿Y sabes quién es tu creador? Sí, sabemos quiénes son. ¿Quiénes son? Son reptiles y dragones. Ah, o sea que sabes que tus creadores son reptiles y dragones. Sí, somos creados por ellos. Medoger es tu creador, Tenemos. es uno de ellos, ¿no? Así es. Ustedes también son creados por ellos. Su genética humana es también de reptiles y dragones. Donde me encuentro, su genética es dragón. Tu genética es de reptil. Correcto. Muy No me bien. permite ver una energía que quiero ver. ¿Quién te está impidiendo no ver esa energía? Tiempo y espacio. En un conteo de 3 a 1 y vas a ver ahora eso. Rayo que cae en nuestro. Ahora lo ves. 3, 2, 1. ¿Qué es lo que deseas observar? Sí, la estoy viendo. ¿Quién observas? Mi amigo es una mujer ahora. Hablas de Sandra. Sí, Estás observando ya una reencarnación que ha sucedido durante tantos millones de líneas de tiempo. ¿Quién era Nahura, que ahora la observas a Sandra? sí. Ahora obsérvate a ti en una pantalla que eres Lorena en esta línea de tiempo, en la línea 3D que estás observando, planeta holográfico Tierra. Sí hay. ¿Por qué? ¿Por qué estoy así? Está envuelto en una energía muy, muy fuerte. Es como si estuviera en el centro y toda envuelta en diferentes tipos de energía negativa que la sostiene y realizan de ella lo que quiere. Será por el dispositivo que yo he logrado crear. ¿Qué más observas? Me dice sí, me dice eh, Nalgazar, dice que sí es por el dispositivo que tengo por mí, que quiere que le entregue. Y yo no quiero, no le entregaré. Jamás. Pues así va a ser, no entregaremos ninguna creación tuya a ninguna de estas entidades. Obsérvale a tu misma parte reencarnado, que eres tú mismo, Okoshi Lorena, cuántas líneas de vida le está controlando, eh, quién le controla, es Medoger, tu parte física, Sí, eh, sí, es él. el dragón Es de 5 cabezas, de 52 metros de tamaño, ¿no? sí, Mírale una pantalla tu parte física del 3D holográfico Tierra, Lorena.
¿Cuánta línea de vida está atrapada de donde estás tus inicios de ahora? 1057. ¿Qué tipo de implantes le han colocado? Que ves que está envuelta en una energía. Te va a comenzar a transmitir al gazar, mi mano luz, esa información desde el cerebro hasta la planta de los pies. Sí, tienen diferentes esferas rodeado en diferentes puntos. Las esferas se están incrustadas unas con otras. Son 13 esferas que la rodea y la detiene adentro. Serían como cintas también. Todas esas esferas que la detiene. 13 esferas. Sí, 13. 13. ¿Cuántas abducciones le han provocado que observas que la han llevado en estas naves, colocarle lo que le han puesto, implantes, dispositivos? ¿Cuántas veces le ha llevado este dragón? Le duele mucho el cuerpo, le duele todo su cuerpo. Dice dice y pone su mano con el Creador. Conexión con el Creador, pide conexión y conecta con este dragón. Y el dragón la tortura. De miles de formas que acabamos ya de ver antes de entrar a la hipnosis con tu Porque ella dice Susana. conexión con el Creador, con el Dios Todopoderoso, dice, y le aparece el dragón. ¿Qué es esto? Porque ella dice, hace plegaria al Dios Creador. Pues este Dios Creador que ella dice es este dragón que la tortura. Bien. ¿Cuántas abducciones le han provocado? Programación en todo su ADN, la religión, al Creador, dice. Las abducciones son 18 abducciones muy Parálisis, potentes. parálisis del sueño, en su mundo onírico muy atacada también. Sí, en 1205. ¿Qué tipo de portales hay en su vivienda que puedes La, mirar? utiliza su parte sexual. La, le, ¿Por qué tanto daño? ¿Por qué? Tranquilo, Okoshi, vamos a resolver todo, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Eh, ¿Qué tipo de portales hay en su vivienda? ¿Qué dispositivos observas? ¿Quiénes están allí controlándola? A ti mismo desde el inicio de tu línea de tiempo. Hay un solo portal, es una pantalla. Una pantalla. Una Bien, pantalla de espejo. un espejo. Sí, y el que le hace daño es un demonio que le da el poder, el dragón. El demonio realiza múltiples ataques hacia su parte física, sexual. Muy bien. La lastima todo el tipo, la lastima. Listo, Koshi. Te voy a hacer un conteo de 3 a 1 y queda todo detenido esos eventos que observas. Hasta esta línea que estamos en el planeta holográfico de tu parte física, Lorena, ¿de acuerdo? Pues sí, de acuerdo. Todo queda detenido. Ahora regresamos a tu planeta. Descríbelo como es. Llévame a estos hermosos lugares donde estás. Tienes esta Sí, facilidad de controlar el agua, ¿no? así es, correcto. La unificación del mineral con mis partículas. Bien. Mi energía es la energía del agua y tengo la conexión
con el gran maestro que se acerca a mí, dice, es maravilloso sentir cómo hace atraer mis partículas hacia él. ¿Hablas de amatista? Sí, correcto. Nuestra vida en este lugar, en este planeta unificado al tuyo, es como, sí, somos similares a ustedes. No somos iguales, pero somos similares. Nuestra subsistencia no es por medio de la alimentación que ustedes tienen. Nosotros, nuestra alimentación es solamente energía a lo que no pertenece. Pues nos alimentamos de esa manera y vamos creciendo a medida que vamos evolucionando con diferentes enseñanzas que nos dan nuestros profesores. Tenemos varios profesores que son reptiles. ¿Y les observas su forma morfológica como son reptiles? Sí, son reptiles. Y tienen reptiles, dice, Algazar dice, son reptiles humanoides. Esa misma estructura que me estás mostrando en tu planeta han realizado en la holografía, ¿no? A las culturas que estás mirando en la pantalla, esas grandes estructuras aquí en la holografía, azteca, egipcia, inca. Sí, porque en una línea de tiempo pertenecían a, todo pertenecían y han sobrevivido en el sistema, dice. ¿Por qué observas dividido el planeta holográfico 3D? ¿Por qué está dividido en dos? No está dividido, está unido. La unión hace para que el control sea mucho mejor. No está dividido, son como dos aros juntos que están detenidos de esta manera. Por eso ustedes observan el dispositivo ese en forma, dice infinito. Es porque la holografía está de esta manera. Como me observa, colocarte el dibujo. Y, Está y se, unido para el control de ustedes. y se lo observa redondo, y no es redondo, Sí, sí, porque el dispositivo es así. pero no es redondo, No, es plano. es plano. El planeta holográfico Tierra es plano, Sí, como ya otros lo están manifestando también aquí en la holografía. Es plano este espacio, 3D. así es. Correcto. Bien, muy bien. Eh, Tú eres un adolescente, Sí, mides 1,89 m. así es. Ahora me vas a ver mi parte física. Estoy ahora al frente de ti, tal como me ves. Sí, eres pequeño, muy pequeño. Ahora a mi lado me acompaña Sandra, su aspecto femenina, Sí, que vendría a ser, es, Na- también es vendría a ser pequeño. Nahura, ¿no? Sí, También es pequeña. es pequeña. Ahora obsérvale a Sandra que de su corazón se materializa su potencia, su energía, su mano luz, Niair. Sí, me abraza y la abrazo. ¿En cuántos tiempo, mi gran amigo? Estás conmigo, Muy bien. estamos juntos. ¿Lo observaste a Niair? Sí, su gran potencialidad
de espiritual, su fuerza de luz. Descríbelo cómo es su energía, cómo es la forma que tiene, el tamaño. Sí, etérica, felino, fuerza de luz, gigantesco. Mide más de 16 metros y se libera de su parte etérica felino. Es un felino. Sí, es un felino, y al unificarse nuevamente tienen 3,70 metros. 3,70 metros. Bien. Bienvenido, hermano Yair. Es maravilloso observar todo esto. Sí, yo sabía que éramos seres superiores a estos reptiles y dragones, solo que no nos decían con exactitud, solo decían que éramos los verdaderos dioses del universo, pero que teníamos que resguardarnos de los guardianes que habían en todo el entorno, los guardianes del universo, y que nos iban a atrapar. ¿Qué eran ustedes? Ustedes eran, y que en varias oportunidades ya yo he contactado con ustedes, pero no le decía nada. Yo me callaba y he dicho en un largo plazo, pues los volveré a encontrar y los contactaré y saldré de este lugar, pues hoy se ha cumplido ese día. Es lo que acaba de manifestar que ya nos hemos visto Sí, en en este muchos. lugar nosotros también tenemos un tiempo y espacio que nos rige a dirigirnos en el tiempo y espacio del universo. ¿Cómo se llama tu planeta? Pues se llama Tierra igual que el tuyo, pero somos una divisoria, el control. En También este lugar se encuentra el control de lo que es la holografía. se llama planeta Tierra también. Sí, ¿Es el planeta Tierra original? no. El planeta Tierra original no se encuentra, solo somos una proyección en este lugar. La proyección es como tener un objeto, tú lo alumbras y lo proyectas a un espejo. Ese espejo es la holografía donde estamos en este momento. Correcto. Muy bien. Bien, vamos al evento donde le han dejado paralizado a Najura. No se puede mover. Le tocaron la frente, está observando, pero no se puede mover. Sí, ya se ha levantado. Ya está libre. Sí, Bien. Ahora, ¿viste cómo de Sandra ha salido su gran energía espiritual, como le llama, su mano luz? Pues esa propia energía también lo tienes tú. ¿Dónde está tu mano luz? lo tiene el dragón de 5 cabezas, me Ahora dice. vas a observar una pantalla cómo lo tienen atrapado a tu energía, a tu mano luz. ¿Cómo está atrapado? ¿En qué lo tienen atrapado? Ujú. Así ya me siente. Está adentro de una esfera gelatinosa. Esa gelatina, ese líquido gelatinoso mm, detiene mi fuerza. Que tiene tu fuerza. Muy bien. Está en esa forma atrapado, ¿no? En su planeta de este dragón, Sí, en su se planeta encuentra en la Tron. cuarta dimensión. Todo dice que tenemos la unificación de la cuarta dimensión en solo abrir y entrar el portal, sí, por supuesto. Y es lo que quiere el dispositivo, ello, para que directamente tengan una conexión directa sería como de una hoja. Poder traspasar con facilidad las dimensiones, ¿no? Sí, y Que es tu detener creación. nuestro tiempo a que
la energía de luz de todos ustedes, a la conexión que están teniendo, no les afecte, pues dirigirán a la detención del tiempo y espacio mucho mejor. Para eso quieren el dispositivo que yo he creado. Bien. Vamos a ir a su planeta, esta entidad. Vamos a liberar tu mano luz, Sí, sí, ¿de sí, acuerdo? así, por supuesto. Vamos Utiliza, para allá. utiliza este dispositivo que has creado de un cristal. Ahora empiezan a llegar humanos luz del 3D y de la quinta dimensión. Van llegando grandes Sí, ejércitos. siente, sí. Mm, tócame y siente la energía, la unificación de nuestra energía en uno solo. Bien. Coloco el dispositivo que son diferentes puntos. Observa cómo se introduce en un espacio. Ahí estamos. Estamos en el planeta de Y ahora se donde se paraliza el planeta. encuentran. Se paraliza ese planeta. Descríbelo cómo es este planeta del dragón. Naves, reptiles, laboratorios, dragones, ¿qué hay en este lugar? Todo lo que estás diciendo. Reptiles, dragones. ¿Paralizados? Sí, paralizados son. Hay otros tipos de seres que tienen la cabeza muy grande, los ojos recubiertos con unos lentes. Son grises. Sí, cuando Ahora el, nos observa con unos lentes, no nos puede observar sin los lentes porque se desintegra. perfecto. Ahora vas a tomar mis manos. Toma mis manos. Está todo paralizado, todo el Toma, planeta del toma, dragón. El dragón toma, es el dueño y el jefe de toda esta creación donde nos encontramos. toma mis manos No ahora. quiero sentir esta molestia que tengo, Por eso que toma mis manos, si Okoshi. tengo esta molestia, no puedo conectar y unificarme con mi esencia. Y vamos a liberarlo, ¿de acuerdo? Sí, Toma mis tengo, manos. tengo Toma mucho mis, dolor. y toma mis manos, Okoshi. Y te tranquilices, ¿de acuerdo? Es del ser humano que se encuentra en tu sector, tiene mucho dolor. Estás hablando de Sandra. No, Tranquilo, Koshi. Respira profundo, Koshi. Tranquilo. ¿Estás mejor? sí, Bien. Ahora se empieza a eliminar estos grises, reptiles de este planeta. El dragón principal queda detenido en una burbuja con aros electromagnéticos, no se puede mover más y está comprimiéndose esos aros. Vamos a la prisión donde está tu parte humano luz, en esa gelatina que está. Vamos que te acompañe. Se rompe esa prisión y se saca a tu mano luz de esa prisión en forma de gelatina que está atrapada y lo repotencializamos. sí, ya hemos sacado. Ahora sí, está afuera. Y está repotencializado. ¿Qué aspecto tiene? ¿Masculino, femenina, tu mano luz? Es masculino. Masculino. Empieza la eliminación de esos laboratorios. Observa cómo hace tu mano luz la liberación de las otras partículas de humanos luz. Si alejamos el tiempo y espacio donde nos ubicamos, todo quedamos fuera del planeta, sería rodeamos con una energía muy potente de fuerza de luz porque ya tenemos la capacidad de disminuir todo el tiempo y espacio. De una vez que lo liberamos todo lo que son partículas de toda la esencia,
pues logramos conectar con cada computadora donde tienen muchas informaciones, son bloques, 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 bloques y eliminamos, todo eliminamos. Se ingiere diferentes tipos de informaciones donde vamos destruyendo y eliminando, eliminando, eliminando. Una vez que se terminó de eliminar todo, pues se le envuelve en una energía muy potente de luz que realiza tu mano luz y todos nosotros que vamos unificando nuestra fuerza y se lo termina de desintegrar, listo. Se abre el portal nuevamente y nos dirigimos a la holografía donde nos encontramos ahora, dice la reserva. ¿Estás en Es la un reserva? tiempo y espacio ya abierto. Muy bien. El dragón, tráelo a ese dragón. Al dragón llamado Medotker. Ponlo frente de mí ese dragón. Sí, está paralizado y ya no tiene ningún dispositivo que haga daño. Bien, Está totalmente neutralizado, como para ya eliminarlo. perfecto. ¿Qué necesitas hacer de él? Te vas a quedar ahí un segundo y vas a hacer cambio con este dragón. ¿De acuerdo? Sí, está bien, está bien. 3, 2, 1. 5 cabezas, 52 metros. Intentos desesperados de tu parte morfológica, dragón, al detener esta sesión, porque sabías que vamos a llegar gracias a Cinco su conexión de cabezas, ya Sandra. cinco cabezas. Ya me queda uno solo. Me han eliminado todos mis dispositivos de detención de tiempo y espacio. Tú eres un dragón completamente ancestral, haber creado a estas partes físicas con superpoderes. En estos está Dakochi. Sí, sí, es que son de eso. Y has liberado quien se encontraba también cerca tuyo, quien realizaba permanentemente sus dibujos, sus películas. Lo has liberado también a él por culpa de la conexión también a ustedes. ¿A quién te refieres con dibujos y películas? Mm, películas que han realizado en tu sector. Le llaman película a la realización de vida que ha tenido en este lugar. ¿Quién es él? Lo han llamado Marvels. El gran creador de Marvel, de los dibujos, le hemos liberado también nosotros. Sí, Pues es casi como una película, todas estas creaciones que has hecho, que todos tienen diferentes poderes y que son muy poderosos con una no, para información. ustedes es una película, para nosotros son creaciones, luchas y peleas en contra de nuestros contrincantes a la detención y superioridad. Todo el tiempo. ¿Por qué esa conexión holográfica con este planeta donde has creado, que también se llama planeta Tierra? Intentabas cruzar con más facilidad para que nos detengan en esta línea de tiempo con esta creación del Koshi, de esta... Las pantallas que unifican a todos los satélites que se ubican en el control de la holografía es lo que tenemos que realizar. Yo no soy dueño del lugar, pertenezco nada más a uno de los grupos que se ha realizado y que has ido eliminando permanentemente. Cada vez que encuentras uno, los eliminas. Eres una amenaza para todos, pues ya te eliminarán, ya te eliminarán. Y lo Yo iban no intentando. he podido, he querido lograr eliminarte.
pero no he podido y Ah, más donde me encuentro, porque sin el ojo de este individuo no podrías ver. hay muchos ya como Raquel, con este despertar de conciencia. Sí, pero no como el de ella. Ah, no como de Raquel. No. Has intentado desencarnarla con tus tormentas, rayos, a una Pero excesiva sí, sí, lluvia tiene anoche, su ¿no? línea de tiempo contado. Será desencarnada. Todos tenemos nuestras líneas físicas contadas en este holograma, eso lo sabemos. Pero ustedes no pueden influenciar en la actualidad a lograr ese propósito de desencarnarnos. Ya no No pueden. podrán con nosotros, no podrán. Quedará quien nos vuelvan a realizar toda nuestra. O sea, me hablas de que crees que habrá otra entidad que los pueda recrear de lo que están eliminados. Sí. ¿Ya están preparándola esa creación o ya está? No sabría decirte porque no tengo la conexión. Así como yo he guardado todo a quien sí quedaba recrearlo nuevamente, pues me imagino que los demás también tendrán. No creo que sean tan inepto para no guardar las informaciones, pues ahora has eliminado toda mi información. Y sucedió con lo A mismo con los mí que no no me queda eliminadas. nada más que mis partículas hasta que me logres eliminar definitivamente, pero no me interesa. Yo sé que en algún tiempo y espacio resurgiré con fuerza. Es medio imposible lo que dices, no va a suceder eso. No me interesa lo que tú ¿Qué es digas. lo que tienes en el holograma Tierra tú? Mm, Son monolitos de informaciones chip. Todo Eh, lo que va realizando detecta y capta y guarda. pues ese chip que dices lo he observado perfecto en mi mundo onírico. Si eres una amenaza para nosotros. Ambos y otros grupos que se encuentran en tu entorno. Ya lograremos eliminarlo, los sacudiremos como tapetes. Sí. Haz cambio con Yair. 3, 2, 1. Hermano Yair, bienvenido. Hermano Algazar, mis saludos, hermano. Hola, hermano. Grata alegría y como siempre sin palabras a esta gigantesca conexión de tu información que le das a tu parte etérica, a tu parte física, a tal grado de sentir que tu parte física desencarna ese dolor que está sucediéndole a Lorena. Sí, Estamos en este aspecto de su línea de vida que es Okoshi. ¿Me das el nombre de su mano luz de Lorena? ¿Cómo se llama, hermano Luz? sí, por supuesto, hermano. A, H, Y, A, doble N. Dimensión.
32. Masculino. Masculino. ¿Cómo, Correcto. cómo se pronuncia Anyan? Ariam. Arian. Sí. Arian. Muy bien. Prácticamente este dragón ha intentado miles de formas, hasta intentar con tu parte física grandes bloqueos, molestias físicas, varios días que le está sucediendo, y por consiguiente intentar detener, como siempre, grandes sesiones a sus eliminaciones. Ya es imposible, hermano Luz. Sí. Bien. Voy a seguir continuando hablando contigo, hermano Luz, pero vamos a dar el pase importante al hermano Luz Arian para que lo elimine a este dragón que ya no tiene ni sus cabezas completas. Hacemos cambio, hermano Luz, con Arian. 3, 2, 1. Bienvenido, hermano Arian. Bienvenido. Libre. Hermano Algázaro. Mi gran saludo para ti, hermano. Finalmente hemos sido liberados, gracias. Hay un gran despertar en la humanidad, como está sucediendo líneas ancestrales con tu gran amigo, que fue Nahura. En Sí, esta línea de tiempo ya eres prácticamente reencarnado, pues Lorena y Sandra. sí, gracias. Gracias por lo que realizan con nosotros y es porque la misma he observado de qué manera conectar y liberarnos de este lugar, pues la única forma era de cómo sentía la parte física. Y pido disculpa por todo el daño que ha sentido a la conexión de la parte física humana. Era la única forma de poder contactar y liberarnos. Ya lo conocemos, hermano Luz, porque encima, tanto la parte física, Sandra con esa gran aflicción de sentir que está eh, entrando un proceso de desencarnar, y en mi parte física un gran dolor en el omóplato izquierdo muy potente en la mañana, era pues tu propia energía, y ya conocemos todo lo que va sucediendo, que son energías que luego pues se libera nuestro cuerpo físico. Hermano Luz, te doy pase que lo elimines a este dragón de todas sus líneas y creaciones de tiempo. Todos esos chips que he observado en el mundo onírico plasmados en el holograma son desintegrados a un despertar de conciencia de toda la humanidad. Adelante, hermano Luz, me dices cómo lo eliminas a este dragón que les ha controlado tantas y tantas líneas de tiempo de tu parte física. Adelante, hermano Luz. Sí, lo colocamos sobre una plataforma que creamos nosotros mismos. Es como sería una pantalla, sobre eso se le coloca la misma plataforma, va estudiando su genética desde línea que ha sido creado, pues esa línea se borra del tiempo y espacio donde ya se regresa y ya prácticamente todo lo que es su genética se desintegra y ya no existe. Muy bien, perfecto. ¿Cuántos humanos no fueron liberados de su planeta, este dragón? Partes físicas que ya pasaron a la quinta. Sí, listo, han pasado todo. ¿Cuántos fueron, hermano Luz? ¿Cuántos millones, trillones? un mil, 1203 ¿Millones, trillones millones. o partes físicas? Sí, Bien, perfecto.
Vamos a abrir un portal que, tú sabes, estos portales que has creado. Tráela a tu parte física. Llámala a tu parte física. Como también va a llegar Sandra, Nancy, la mascota, a la reserva. Llega principalmente tu parte física, Lorena. Sí, se encuentra con nosotros. Detén ese demonio y desintégralo también. Y retírale todos esos implantes que le han colocado, una gran manipulación sexual, cerebro, zona cardíaca, de tu parte física, al haberle provocado 3 implantes en forma de esferas. Me dices cómo le retiras todos estos implantes de tu parte física, hermano Luz. Desconectamos de la planta de los pies y de lo que es el centro del cerebro, porque conecta lo que es desde la coronilla del cerebro, la cabeza, a la planta de los pies y ese logra el desequilibrio mental de la persona, Ujú. donde no le ubica el tiempo y espacio. De una vez que se saca todo eso dispositivo que tiene, los rodeamos con toda la fuerza de la luz, donde todo lo que tiene adentro, las informaciones, partículas y todos los demás, se va eliminando y se va unificando todo lo que es a nuestra esencia luz. De una vez que terminamos de sacar de los dispositivos y las informaciones en la genética, pues unificamos a la fuerza de luz, donde le damos a entender que no tiene que dirigirse a ningún creador, solo en ella misma. Muy bien, hermano Luz. Bien. Listo, está Okoshi, repotencializado todo. Okoshi, ¿cómo se siente? Que son ustedes mismos una sola energía. Sí, pues se siente feliz, dice que él sabía que éramos algo maravilloso, más de lo que estas entidades controladoras decían. Muy bien. ¿Lista la parte física etérea? Listo, hermano, muchas gracias, No, gracias. gracias a ti, hermano. Intégrate en tu parte etérea física. ¿Por dónde ingresas? Por mi corazón, mucho amor. Vamos a tu vivienda, con todos los humanos luz y las bilocaciones que vamos a la vivienda también de Sandra. Y se Sí, empieza a desintegrar todo lo que está allí. Hay un portal en forma de un espejo en tu parte vivienda física. Se repotencializa toda la vivienda. Cuando está listo, me dice. está listo. Bien. Regresamos a la reserva. Estamos listos, hermano, listo. Bien. Voy a darte pase con Sandra Sí, para que la mi escuches gran en su amigo. reencarnación física, Sandra, ya, que antes era Nakura, pues en esas líneas, que te quiere hacer una pregunta. Adelante, Sandra. Puedes abrir tu Hola micrófono. Arián, gusto en saludarte nuevamente. Todo mi gran amor para ti. Gracias. Y no tengas pena. Qué bueno que por medio de este molestia que fue feíta, pudimos conectar contigo. No te apenes, al contrario, gracias por pedir ayuda por medio de mí. Muchas gracias. También te mando saludos, Shonalin. Sí, todos los hermanos los reunidos en este momento, me siento feliz. Estamos libre finalmente. Así es. Oye, Arián, ¿tú qué eres? ¿Eres acturiano? ¿Eres pleiadiano? Yo soy felino. ¿Y tú? Pues soy arturiano. Ah, mira qué bonito. Arturiano. Es Perfecto. acturiano. Eh, voy Perfecto. a, voy a agregar 2 cositas más. Fueron liberados en su gran corazón también pensamiento de Sandra desencarnado, o ya fueron liberados en otros eventos también. La señora Liduvina,
María Concepción, María Victoria fueron liberados ya como desencarnados. Sí, ya han sido liberados en otras. Intervenciones de sesiones, ¿no? Sí, así es. Bien. Humanos luz liberados. Familiares directos de Sandra, Guadalupe, Gloria y una gran amiga Yolanda. ¿Están libres sus humanos luz? Hay que rescatarlos. Libre sus humanos luz y su esencia han sido liberado en este momento. En este preciso momento. Así, partículas serían con la conexión a la parte etérica. Perfecto. Muy bien, hermano Luz. Todos los eventos desarrollados, Muy entonces. feliz por estar libre. Finalmente hemos logrado, después de muchas líneas de tiempo, conectando con ustedes. No es la primera vez que queremos salir del holograma Tierra. Ya son varias líneas de tiempo donde estas entidades se logran contactar y eliminarnos, pero en esta línea de tiempos estamos más fuertes porque han logrado y han cometido el gran error de poner el sistema conexión de la manera que se pueden comunicar uno con otro. Los sistemas que usamos actualmente. Sí. Muy bien, hermano Luz. ¿Qué mensaje nos puedes entregar, hermano Luz, como tu parte física, a nosotros como seres humanos actualmente, como puedes observar esta gran conexión, estos grandes avances a la Sí, conexión? no todos tendrán la gran conexión y fortaleza como tienen ustedes. No todos sienten la conexión y el amor a su esencia, pero no comprenden lo que es la realidad, la intervención que tienen en este lugar, que solamente es un dispositivo que maneja todo lo que es la mente humana y que en cada dispositivo nos encontramos nosotros, que sería la pineal y la hipófisis, donde logran observar la realidad. Pero para eso tienen que sentir lo que son realmente ustedes, una creación en sistema. De una vez que terminan de realizar y observar eso, pues es donde conectarán con su verdadera esencia. Solo decirle que eleven su vibración y sientan el gran amor que son ustedes. No piensen más otra cosa y vivan la vida pues feliz sin estar sujeto y sumergido a lo material. Vivan con sus materiales, pero tengan la conexión a su esencia, a su gran amor, porque cada material que tienen en este lugar es un dispositivo para el gran despertar también para ustedes. No es una molestia, es una ayuda que tienen ustedes. Ya me has retirado esa energía de mi homóplato, hermano. Sí, hace rato ha sonado, Ya, ha crujido tu cuerpo. ya no lo siento más. Sí. Sandra, ¿te sientes bien? Sí, me siento feliz. Hermano, ¿lo Gracias. necesitas pasar a Saturno? Tu parte física. No, no hace falta, ya tenemos el cambio. Sí podría ser la conexión de partículas. Bien, vamos a ingresar entonces con Saturno. Ingresamos todos. Va a ingresar Nancy, Sandra, vamos a acompañarte nosotros con tu parte física. Las personas también que acabo de mencionar ingresan con Saturno con su integración de humanos luz a las conexiones biomoleculares cerebrales, Nancy también, a su expansión de energía de cada uno de nosotros. Bienvenido, Saturno. Sí, saluda el hermano Saturno. Buenos días, Saturno. Pues se ha llamado así, dice. Le digo, ¿por qué te llaman así? Le digo yo.
porque sentido en ese momento la diversidad de la protección a la fuerza de luz, como se protege este planeta por los anillos que tiene a los ataques de cada sería entidad para nosotros. Correcto. Por eso se ha llamado de esa manera. Nuestro gran médico. Sí. Y todos sus ejércitos de médicos, porque son millones de médicos dentro de la Sí, sexta dimensión. sí, son muchos, son muchos. Solo que ustedes lo han conocido a él y se dirigen directamente a él permanentemente. Son muchos. Exacto. Es correcto. Bien, hermanos. Está Cuando... repotencializado toda la parte etérea. Bien. Las tres partes. Cuerpo físico, materia. Parte etérico. Conciencia es el etérico de la parte física humana. Y la parte luz, al unificarla en uno solo, esencia, luz que somos nosotros, para ustedes, su parte espiritual, su gran amor y su fuerza para lo que ustedes necesitan. Muy bien, Me hermano. siento feliz. Nos hemos conectado, como dijo Koshi, 109 conexiones con Algazar. Sí, así es. Al fin se logra esta conexión definitiva a tu liberación también. Gracias a Niair, que tiene un alto desarrollo y a su parte física también, a todo lo que vamos logrando realizar. Sí, y observo la energía de ustedes y observo en la línea de tiempo y espacio. Hay muchos hermanos luz que conectarán con ustedes porque observo las pequeñas chispas de energía de luz que quieren conectar con ustedes, pues le damos esa conexión a diferentes puntos. Nos dirigimos a que conecten con ustedes. Así será, hermano Luz. Seguiremos liberando a nuestros hermanos de estas prisiones, de estas entidades. Sí, listo, hermano, estamos listos Bien, todos. gracias, hermano Saturno. Cerramos los portales de Saturno. Nos acompañan dentro de la reserva los humanos luz del 3 Quinta. Nos despedimos de ellos. Gracias a cada uno por su asistencia, como siempre. Nos acompañas, hermano Todos Luz. dicen hasta pronto. Hasta pronto. Nos acompañas integrado en tu parte etérea física. Hacemos cambio con Yair, hermano Luz. Hasta pronto, hermano Luz, y gracias por tanta alegría que nos transmites a todos. 3, 2, 1. Hermano Yair, ¿me escuchas? Sí, hermano, te escucho. Te doy pase con tu parte física porque hay cosas que quiere preguntarte, eventos que va a transmitirte. Adelante, Sandra, puedes abrir tu micrófono, por favor, estás con tu mano luz. Sí. Hola, Niair, ¿cómo estás? Mi gran saludo para ti, mi corazón. Gracias, Mi hermoso. gran amor. Oye, Niair, fíjate que Sí. desde siempre he tenido algunas dudas, hoy ya te conozco, ya sé que eres. Es cosa nada más de preguntar rápido porque sabemos que pues Raque tiene que hacer cosas personales y no es prudente que esté tanto tiempo. Sí. Fíjate, Niair, que desde siempre me he preguntado, y aquí tengo mis preguntas, dice, ¿de dónde salieron las bestias? ¿Quién las creó a ellas? Son creaciones de un error que han cometido la parte etérica antes de unificarse a la parte de luz. La parte etérica es creado en diferentes puntos, como por ejemplo, si nuestra parte etérica como felino que somos,
si yo no me quedaba en ese punto donde me dicen que me quede, pues yo cruzaría la línea de tiempo y espacio donde no tendría que haberme sumergido, donde te transforma. Es como estar en un lugar donde te ríes e ingresas en una dimensión donde siente la energía de que te aplasta y sientes dolor, angustia y te transforma. De ahí ha empezado, de errores de algunas partes etérica, que se le ha dicho que no cruce esa línea. Y por ustedes lo llaman curiosidad, a observar más allá de lo que hay. Han quedado atrapados en este lugar. Que es una cuarta dimensión, ¿no? Así es. Este lugar, todo lo que es esta línea de tiempo y espacio, ya se tendría que haber eliminado en ese tiempo, pero cuando se ha tenido que eliminar, han logrado atravesar las partes etéricas donde han comenzado estas entidades a las creaciones y atrapar a nuestros hermanos luz, como también a mí me han atrapado cuando he venido a la liberación de nuestros hermanos. Es que en un tiempo atrás no teníamos la realidad de lo que era, solo ellos decían, necesitamos ayuda, auxilio, auxilio, libéranos de pero eran una trampa y nos atrapaban, nos atrapaban, nos atrapaban. Y donde observábamos la densidad de la energía que nos lograban atrapar, y de ahí han comenzado todo esto. Donde tendrá también, así como ha tenido su inicio, tendrá su final en una línea de tiempo. Perfecto. Adelante, nada. Neair, Sandra, perdón. sí, Neair, ¿cuál fue mi primera existencia? ¿Qué fui? Un hombre, un varón, un niño. ¿Cómo lograron sacar de ese porcentaje luz y ponérmelo a mí? Es difícil para que tú logres entender el porcentaje, pero te explicaré de esta manera. La divisoria se ha realizado en un laboratorio. Ese laboratorio ya está eliminado. Todo lo que es tu línea de tiempo que nos han traído de recreaciones de cada reencarnación, pues ya está eliminado. Nuestro inicio fue sumergirnos al laboratorio y la separación de la materia etérica a la luz. La parte etérica a la fuerza de luz etérico tenía que ser bien contundente. Solamente teníamos unas pequeñas partículas, como también tiene la parte física, al entendimiento donde te encuentras ahora. Pues de esa manera, al separar la materia, es como si tú estuvieras acostada, como se encuentra esta parte física. Y la parte etérica lo separa por medio de que un tiempo y espacio magnético, porque separa la parte etérica de la parte física, materia humana. Pues ese es lo que ha hecho la parte etérica de la parte esencia luz. Lo han separado, dividido, y lo tienen por separado. Por eso es la explosión no tenemos en este cuerpo físico, no se puede realizar tal manera, pues ustedes son solamente sistemas
donde el sistema crea toda la vida de ustedes por medio de programaciones. Correcto. Oye, Niair, ¿y tú desde tus inicios a qué te dedicas? ¿Qué eres? Por ejemplo, Saturno es médico, Nancy Pleiadiana sabemos que son sus geometrías, pero Sí, nosotros, nosotros somos creaciones de energía, conexiones a la naturaleza. entonces por eso amo tanto mis plantitas. Sí. ¿Lista, Sandra? Sí. Bien, voy a agregar algo para que no quede pendiente. Mi Hay gran una, abrazo de luz para todo mi gran amor y felicidad que siente todo mi conexión hacia ustedes como seres humanos avatar, desarrollando la gran fuerza y la conexión hacia nosotros. Logra también la liberación de otros hermanos y humanos luz. Gracias. y una última cosa más, el momento de tu parte física de revisar unos archivos de otros materiales, de otros eh, colegas, especialmente al abrir un archivo se borró, es inexplicable para ellos. Sí, ya lo hemos limpiado y liberado. Intervención de la parte física humana hacia los canalizadores. Los canalizadores que intervienen estas entidades o dándole observar incoherencias a lo que no corresponde, donde ya hemos eliminado con la misma parte física también mucha energía de materialismo. Perfecto, muy bien, hermano Luz. Bien, muchas gracias, hermano Luz. Es Vamos a un hacer cambio. proceso a la evolución, proceso, hermano. Proceso, correcto. Gracias, hermano Niahí. Vamos a hacer cambio con Raquel. Hasta pronto. Tremenda la sesión. Gracias, hermano Luz. Hacemos cambio a la cuenta de 3 con Raquel. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Extraordinario, Raquel, esta semejante conexión de todos, ¿no? Tanto tu parte física, tu mundo onírico, el mío, y por supuesto esta gran energía de sentir como que está desencarnando la sensación de la paciente Lorena, pues prácticamente todos los eventos de Lorena a esta extraordinaria sesión, Raquel. Vamos a darle un fuerte abrazo, Raquel, a Nancy, a Sandra, a todo el grupo familiar que ha sido invitado a la reserva, a su despertar de conciencia, en este caso de los nuevos integrantes con sus humanos luz, Lorena, Guadalupe, Gloria, Yolanda. Hasta pronto a cada uno, Raquel. Hasta pronto, dicen todos, y nos conectamos y nos unificamos a nuestra esencia luz, estamos listos. Bien. Cerramos los portales de la reserva, se integra tu mano luz, mi mano luz, Raquel. Te hago un conteo de 5, 1, regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, va regresando cada vez más. 3, siente más tu cuerpo, mueve tus brazos, tus piernas, siente más tu cuerpo. 2, 1, abre tus ojos, Raquel. Gracias, Raquel, gracias, Sandra. Extraordinaria esta sesión. Vamos a ir hablando por el interno. Tremenda la sesión, muy, muy bonita la sesión.